Alrededor de un boliviano cuesta no más, un poquito más, poquito menos. Estamos en el... Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes, mis futuros colegas. Hoy, día miércoles, tenemos nuestra clase. Vamos a continuar con el tema sobre motores de corriente continua. Habíamos visto, hemos llegado hasta el motor compound acumulado o acumulativo. Y ahora vamos a reiniciar el avance a partir del punto 9294, motor compound diferencial. El motor compound diferencial es un motor que tiene dos arrollamientos, uno derivación y otro en serie, pero se denomina diferencial porque los flujos magnéticos, tanto de la excitación serie como de la excitación paralelo, se oponen, vale decir, se van a ir a restar. Por lo tanto, de ahí viene el término diferencial. Algunos autores utilizan el término sustractivo, porque se están sustrayendo, se están restando los flujos magnéticos. En el motor de corriente continua compound diferencial, el torque o par está dado por T igual la constante que multiplica a la diferencia, precisamente de ahí viene el término diferencial, la diferencia del flujo derivación menos el flujo serie, y obviamente multiplicado por la corriente del inducido. Para la velocidad,
tenemos N en revoluciones por minuto, la constante, y acá está la tensión en bornes menos la caída de tensión, que resulta ser el producto de la corriente del inducido por la suma de la resistencia del inducido con la resistencia en serie, dividido entre la diferencia, aquí viene la diferencia, del flujo derivación menos el flujo serie. Bien, con estas aclaraciones entonces queda bastante claro, valga la redundancia, la diferencia entre el motor compound acumulado y el diferencial. Veamos ahora como un resumen las características del torque o par motor. La característica del torque o par versus la velocidad. En el eje horizontal está la velocidad y en el eje vertical el par o torque. Ahora bien, aquí se muestra a los diferentes tipos de motor. Acá está el motor serie, el motor compound acumulativo y el motor paralelo o derivación. Entonces vamos a analizar estas tres curvas. En el motor serie tiene un torque elevado en baja velocidad. Tenemos el motor serie, entonces fíjense, cuando la velocidad es baja, tenemos un torque elevado. Esta característica del motor serie le permite ser utilizado en procesos o accionamientos donde de inicio se necesita un alto par de arranque para mover grandes inercias, por ejemplo, sistemas con mucha carga. Para poner un ejemplo concreto, un tren eléctrico. Para mover desde el reposo necesitamos un alto par para arrancar en baja velocidad. Ahora bien, en el caso del motor derivación o paralelo, cuando la velocidad es prácticamente cero, tiene un par elevado. Pero conforme va aumentando la velocidad, va disminuyendo el par, pero de manera gradual. Y el compuesto, como ustedes podrán ver, tiene una característica, una línea que es intermedia entre el derivación y el serie. Aquí estamos la explicación para la siguiente figura. Ya también tenemos la característica del par versus la corriente del inducido, corriente de armadura. En el eje horizontal, la corriente, y en el eje vertical, el par motor. El motor serie tiene una característica muy especial. Fíjense ustedes, todos comienzan en cero, la corriente es cero, bueno, no hay ningún par. Conforme va aumentando la corriente, va aumentando el par motor. En el caso del motor serie, fíjense la curva, tiene un aumento relativo, pero luego toma una inclinación bastante pronunciada. Luego tenemos el motor derivación, es prácticamente una línea recta, quiere decir que el par es proporcional a la corriente del inducido. Y luego tenemos el compound aditivo, que tiene mayor valor conforme va aumentando la corriente, y el compound diferencial, que va atenuando más bien conforme va subiendo la corriente,
va de algún modo atenuando, disminuyendo el par motor. Entonces, esto nos muestra las diferencias del comportamiento de los motores. Aquí vamos a revisar respecto al par el complemento que les había enviado. Es un recordatorio nada más. Justamente hablamos del par desarrollado por el motor. Cualquiera de los motores, sea tipo serie, paralelo o compound, tiene el par motor o torque. Se utiliza la letra T, es igual a la fuerza contraelectromotriz multiplicado por la corriente del inducido y dividido entre la velocidad angular omega, omega sub m, que es la velocidad angular del motor expresado en radianes sobre segundo. Continuamos entonces. Ahora vamos a entrar a analizar las pérdidas. Ya les había mandado también un complemento en el anterior tema sobre las pérdidas, un detalle pormenorizado de cada una de las pérdidas. Como quiera que el motor de corriente continua es una máquina reversible, estamos hablando también de que en el tema de pérdidas, las mismas pérdidas que habían en el generador se van a encontrar en el motor. La única diferencia es que en el motor las pérdidas rotacionales están después de la potencia electromagnética. En el generador teníamos las pérdidas rotacionales antes de la potencia electromagnética. Muy bien. Entonces, el motor, como decíamos, tiene las mismas características que el generador, que ya lo hemos visto. Ahora bien, un análisis pormenorizado. Este lado del gráfico, que tiene un mayor ancho, significa la potencia de entrada. Quiere decir que la potencia de entrada es mayor a la potencia electromagnética y mayor a la potencia de salida en el eje. Esta potencia de entrada es el producto de la tensión en bornes por la corriente también medida en bornes, es decir, exteriormente de manera eléctrica. Aquí es que encontramos la potencia de entrada. Las pérdidas eléctricas van apareciendo como las pérdidas en el campo derivación, que más o menos es entre 1 y 5%. Las pérdidas en el devanado de compensación, las pérdidas en los interpolos, si es que existen, pérdidas del campo serie, pérdidas de contacto en escobilla, y tenemos que aquí está la potencia electromagnética, que es menor que la potencia de entrada.
Luego vienen las pérdidas rotacionales, la potencia por pérdidas magnéticas, tenemos las pérdidas en el fierro por las pérdidas mecánicas, la rotación debido a que produce la fricción, las pérdidas por corrientes parásitas y tenemos las pérdidas por fricción tanto en los bujes o rodamientos y la fricción debido al aire, también llamada pérdidas por ventilación. Entonces, lo que queda es la potencia de salida, que es potencia mecánica que se mide en el eje, es decir, a la salida del motor. Vamos a recordar algo que también conocemos. La potencia de entrada es D por I. La potencia electromagnética es el producto de E, que es la fuerza contraelectromotriz, por I. Esta es la potencia electromagnética o potencia interna que se produce dentro de la máquina en el inducido. Por eso aquí vamos a aumentar corriente del inducido. En cambio aquí es la corriente de entrada a la máquina. Y finalmente la potencia mecánica, que en algunos casos se puede medir con un torquímetro, pero normalmente esta potencia de salida resulta de la diferencia de la potencia de entrada menos la potencia electromagnética y la sumatoria de las pérdidas. Vamos a escribir, como les digo, la potencia de salida en el eje, que es potencia mecánica, es posible de medir, pero en laboratorio. En cambio, en la práctica, en las instalaciones, no es posible medir. Por lo tanto, se calcula a partir de la potencia de entrada y restamos la sumatoria de estas pérdidas. Vamos a escribir entonces la potencia de salida ha de ser igual a la potencia de entrada, que es B por I, menos la sumatoria de las pérdidas, que serían todas estas. Bien, espero que esté claro con este esquema y las variables que hemos mencionado. Continuamos. Para mejor aclaración, vamos a disponer de resolver un ejemplo de cálculo. El ejemplo 2.4 nos indica que se dispone de un motor shunt. Shunt es igual a derivación o paralelo de corriente continua de 120 voltios con 1800 RPM, velocidad de giro del motor, cuya reacción de armadura o de inducido es despreciable. La resistencia de armadura es de 0,28 ohmios. Ahora bien, si es alimentado a tensión nominal, que sería 120, con corriente de excitación o de campo IF igual a 1,8 amperios. Y sin carga en el eje, quiere decir que el motor está funcionando en vacío.
En esas condiciones de vacío consume una corriente de 53 amperios de la fuente. O sea, está funcionando sin carga, quiere decir en vacío, pero ya absorbe 53 amperios de la fuente de alimentación. Y en vacío también está girando a la misma velocidad nominal. Una aclaración. Puede asumirse que las pérdidas rotacionales son proporcionales a la velocidad. Inciso A. Calcular las pérdidas rotacionales en vacío. Inciso B. Sin variar el circuito de campo, el motor es cargado hasta que la corriente de armadura es de 25 amperios. Es decir, con carga hacemos que la corriente del inducido llegue a 25 amperios. Se supone que en vacío la corriente del inducido era 0. Calcular la velocidad y la potencia mecánica en el eje. Perfecto. La solución entonces, considerando que las pérdidas rotacionales son proporcionales a la velocidad, esa es la condición que estamos poniendo. En el funcionamiento en vacío, obviamente la potencia en el eje es 0, no hay carga. Hacemos acá un balance de potencia. Tenemos la potencia de entrada, tensión terminal o de bornes por la corriente de la carga. Esto es igual a la tensión por la suma de las corrientes. Como es un motor derivación, entonces sumamos corriente de armadura y corriente de excitación derivación. Entonces, esto resulta multiplicando velocidad, perdón, tensión en bornes por la corriente de campo más la resistencia del inducido por la corriente del inducido al cuadrado, más la fuerza contraelectromotriz por la corriente del inducido. Reemplazando valores, entonces tenemos 120, aquí la suma 53 más 1.8, se repite acá 120, estamos haciendo el término de la derecha, 120 por 1.8, acá 0.28 por 53 al cuadrado, más 53 por la fuerza contraelectromotriz. De ahí entonces, despejando E, vamos a tener 105,16 la fuerza contraelectromotriz. Por otra parte, sabemos que la fuerza contraelectromotriz se puede expresar como una constante K por el flujo y la velocidad angular omega. Entonces, igualamos esta expresión de donde podemos despejar K que multiplica el flujo, dividiendo la fuerza contraelectromotriz sobre la velocidad angular. Este cociente nos da 0,5578911,271. Guardamos este valor porque nos va a servir inmediatamente que lleguemos a utilizar esta constante por el flujo. Ahora bien, como la potencia en el eje es 0, la potencia de pérdidas rotacionales es igual al diámetro por la velocidad angular y es además igual a la fuerza contraelectromotriz por la corriente del inducido. Vale decir, igual a la potencia electromagnética. Entonces ya tenemos nosotros acá E
vamos a multiplicar por la corriente del inducido y nos da 5.573,48 vatios, que sería la potencia de pérdida rotacional en vacío. Muy bien, continuamos y nos vamos al inciso B. Nos dicen que ahora la corriente del inducido es 25 amperios. Entonces vamos a tener otro valor de fuerza contra electromotriz, por eso ponemos E'. Ha de ser igual a la tensión menos el producto de la resistencia por la corriente en el inducido, 120 menos 0,28 por 25 nos da 113 voltios, que es el valor de la fuerza contra electromotriz. Si multiplicamos por la corriente, vamos a obtener la potencia electromagnética, que sería 113 por 25 igual 2.825 vatios. Ahora bien, esta fuerza contra electromotriz E' ha de ser igual a K, la constante K por el flujo, y multiplicado por la velocidad angular, la nueva velocidad angular. Entonces, despejando la nueva velocidad angular, ponemos acá la fuerza contra electromotriz que hemos calculado para 25 amperios. Este valor del producto K por flujo ya lo teníamos aquí guardadito. Entonces, ese producto se repite acá y nos da un resultado de 202,54 radianes por segundo. Esa velocidad la podemos transformar a revoluciones por minuto. Ya saben el factor de conversión. Es 2pi sobre 60. Entonces nos da 1934,19 revoluciones por minuto cuando el motor trabaja con 25 amperios en el inducido. Por lo tanto, tenemos que las pérdidas rotacionales para esta nueva condición, hacemos una relación entre las velocidades, esta es la velocidad que tenemos acá, la nueva velocidad, perdón, acá, y esta otra que era la velocidad en vacío o la velocidad nominal, multiplicado por las pérdidas rotacionales que ya conocíamos. Entonces, aquí tenemos la velocidad nueva, la velocidad nominal o en vacío también en el ejercicio que estamos desarrollando, y multiplicamos por las pérdidas rotacionales que ya teníamos en vacío. Con esta proporción, entonces, obtenemos 5.989 vatios como pérdidas rotacionales en esta nueva condición. Muy bien, espero que se haya entendido. En la ayudantía van a hacer ejercicios similares a este. Pasemos ahora al punto 2.12, relativo al control de motor de corriente continua. Cuando hablamos de control de un motor, estamos hablando de que de qué manera se puede arrancar el motor, controlar ese arranque y, lo que es más importante, la regulación de velocidad. La regulación de velocidad significa cómo podemos variar durante el funcionamiento. Acá cabe una puntualización. Los motores de corriente continua se caracterizan porque es posible controlar su velocidad. Esa es una de sus características.
Entonces, cuando hablamos de control, estamos hablando precisamente de cómo podemos controlar la velocidad del motor de corriente continua. Considerando el circuito equivalente del motor de corriente continua que se muestra en la figura 2.1, vamos a buscar esa figura. Precisamente es esta figura. Acá tenemos la excitación, que puede ser independiente, como está en este dibujo, o la autoexcitación, que toma la tensión precisamente de la misma máquina. Ahora bien, esta es la excitación. Aquí está la fuerza contraelectromotriz. Aquí está la resistencia del inducido y la corriente del inducido. Y aquí tenemos en los extremos la tensión aplicada al inducido, que esta tensión es precisamente la que viene del exterior del motor, vale decir, de la bornera, de la fuente. Entonces, acá estamos viendo los parámetros de la excitación, que significa la producción del flujo. Aquí tenemos la resistencia del inducido, que multiplicado por la corriente nos dan lugar precisamente a la caída de tensión en el inducido. Y también tenemos la tensión en los bornes, en los extremos del inducido. Por lo tanto, se puede ver que la velocidad, de acuerdo a la fórmula, puede utilizar la corriente de excitación para variar el flujo, con lo que se puede controlar la velocidad. También se puede controlar la corriente del inducido, que va a afectar a la velocidad. Y también se puede controlar con la tensión de aplicación al motor, al inducido. Entonces, regresamos. Y acá precisamente vamos a tomar esta ecuación para ver de qué manera influye cada parámetro en la velocidad. Entonces tomamos esta ecuación para revisar el control de la velocidad. Entonces, la velocidad podemos variando la tensión. Podemos variar también la velocidad si esto cambiaría. Entonces, controlando la corriente del inducido. Y también se puede variar la velocidad variando el flujo. Y ustedes saben que el flujo es función de la corriente de campo, I sub F. Entonces tenemos tres posibilidades para controlar un motor de corriente continua. La tensión, la corriente del inducido y el flujo. Entonces, con esto nos vamos a la última parte. Por si acaso, mis estimados estudiantes, nuestra plataforma va a cerrarse en cualquier momento. Ya saben, nos tomamos unos minutos y luego regresamos. Entonces, fíjense, ya hemos revisado el circuito equivalente, la forma de conexión
la excitación de campo, las ecuaciones para la velocidad, esa ecuación que habíamos revisado. El motor puede ser controlado por la corriente de campo, que modifica el flujo, por la corriente de armadura o inducido, que habíamos visto multiplica a las resistencias del inducido. Pero además decíamos que el control se puede hacer controlando la tensión o voltaje de alimentación al motor desde la fuente. Entonces, la excitación de campo se realiza modificando la entrada de la corriente de excitación. La corriente de ¿dónde está? La corriente de campo, sí, la controlamos para variar el flujo. La corriente de armadura también se puede variar incorporando resistencias adicionales a la que ya tiene a RA. De ese modo, entonces, la corriente de armadura ha de variar. Y lo que es más importante, ya que actualmente el control de motores de corriente continua se realiza controlando la tensión de alimentación, que normalmente se obtiene de un rectificador. Y este rectificador es controlado en base a tiristores. Los tiristores son diodos que se puede controlar el ángulo de disparo. Deben conocer ya ustedes cómo funciona un diodo. Un diodo es una válvula electrónica. Vamos a explicar acá. Este sería el símbolo de un diodo. Ahora, el símbolo de un tiristor, que es un diodo controlado, tiene este símbolo gráfico. Este punto se denomina G, de gate o puerta. Entonces, estos diodos controlados permiten obtener a la salida del rectificador una señal variable en cuanto a su valor, desde 0 hasta el valor máximo en continuo. Entonces podemos variar, si esta es la tensión, entonces desde 0 hasta el valor máximo que puede dar el rectificador. Esta variación se debe precisamente a que los tiristores pueden controlar el ángulo de disparo. Si vemos la onda que se está rectificando, ustedes saben, el diodo solo deja pasar la alternancia positiva. Esto ya no deja pasar. Ahora bien, el diodo deja pasar toda la semionda completa. Este diodo deja pasar toda la semionda completa. Sin embargo, el tiristor tiene un ángulo de disparo alfa acá, que entonces en este ángulo, en esta porción de tiempo, no deja pasar la corriente y solo deja pasar el resto. Entonces, al disminuir